Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Hemos dado unos minutillos para empezar. Sé que es un horario un poco complicado para todos, por eso bueno, nunca encontramos el mejor momento para hacer este tipo de charlas, pero gracias a la tecnología la vamos a poder grabar y después subir en los canales de los diferentes colegios que estamos colaborando para que la puedan visualizar otros compañeros. Muchísimas gracias por acudir a este primer evento presencial que hacemos después de todo esto que hemos vivido, de la pandemia. Es importante que retomemos este tipo de encuentros y charlas técnicas. En este caso también estaban abiertas a posibles afectados. Y bueno, y sobre todo la importancia de la colaboración de los diferentes colegios, como bueno, tenemos a María Dolores Romero, que es la oftalmóloga, que nos va a hablar de la patología del glaucoma. Tenemos a Lucía, que es farmacéutica, viene de parte de la vocalía del Colegio de Farmacia, que tenemos una vocalía de óptica y oftalmología, perdón, óptica oftálmica. Lucía es doctora en farmacia, doctorada internacional, profesora de farmacología en la UMU. Ella nos va a hablar sobre los fármacos más recetados del glaucoma y esos posibles efectos adversos que podamos ver. También tenemos a Almudena Guillén Vigueras, que es nuestro miembro de Junta de Gobierno también del Colegio de Ópticos. Ella nos va a hablar sobre la repercusión visual del glaucoma y ayudas ópticas que podamos ofrecer en estos pacientes. Y tenemos a Luis Hidalgo Abenza, que es el decano del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la región de Murcia, y él nos va a hablar sobre la importancia de la nutrición del glaucoma, de la alimentación en el glaucoma. Os voy a dejar con María Dolores Romero, que va a ser la primera colaboradora, ya os he dicho, facultativa. Muchos la conocéis ya, colabora habitualmente con nosotros, es muy agradecida. Es especialista en oftalmología en el Hospital Reina Sofía, es oftalmóloga que colabora también en la ONCE y bueno, es la presidenta de la Asociación de Protesimur de los pacientes de protésicos en la región de Murcia. Nos va a hablar sobre los rasgos de la patología. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Esther. Vamos a empezar esta primera charla. Esta primera charla es un poquito más técnica y primero agradecer desde luego al Colegio de Ópticos y Optometristas por promover estas charlas que yo creo que lo que hacen es formar a mucha gente en la patología del glaucoma y en la forma eficaz para prevenirlo. Vamos a ver la importancia que tiene el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad muy importante porque es la segunda causa de ceguera en el mundo. Todavía la gente en el mundo se queda ciega por no haber hecho una buena prevención y un buen tratamiento de esta patología. Aunque sigue siendo la catarata la principal causa de ceguera en el mundo, tenemos que tener en cuenta que tanto la catarata como la degeneración macular asociada a la edad son patologías que no vamos a poder prevenir. Una se produce simplemente por el paso del tiempo y la otra, pues, alteraciones propias de la retina no se van a poder prevenir, mientras que el glaucoma es la primera causa de ceguera prevenible en el mundo. De ahí la importancia en promover charlas para que los pacientes y los profesionales, tanto sanitarios como del mundo de la dietética o de los ópticos del Colegio de Farmacéuticos, pues hablemos y pongamos en discusión este tema tan importante. Vamos a ver primero qué es el glaucoma. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos un poquito qué es el glaucoma, pero yo os lo voy a decir. Es la neuropatía óptica secundaria a un aumento de la presión intraocular en el ojo. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes de glaucoma? Que el nervio óptico, que es la zona más sensible de todo el ojo y por tanto está muy escondida dentro del ojo, se va a ir lesionando por el aumento de la presión intraocular. Y si vemos en la diapositiva de vuestra izquierda, en la parte de arriba vemos un nervio óptico sonrosado y normal con una excavación muy pequeñita, y conforme va progresando hacia abajo ya tenemos el reborde neural muy fino, no hay capa de fibra del nervio óptico, ha habido una lesión estructural muy importante del nervio óptico y se ha perdido una gran capacidad visual para este paciente. Esto es lo que pasa en el glaucoma.
por el aumento mantenido de forma crónica y silenciosa, que es otra de las cosas importantes de esta patología, que no va a dar una clínica muy importante para el paciente, sino que de forma crónica el ojo se va a acostumbrar a este aumento progresivo pero mantenido de la presión intraocular. Y como os he comentado, el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta patología del glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Yo le explico siempre a mis pacientes de una forma que se vea, y le digo, el ojo es como un globo, va entrando líquido por un sitio y sale por otro, pero si entra mucho líquido por ese sitio a este globo que está cerrado y no puede salir, pues el globo va hinchando sus paredes, y eso es lo que hace la presión intraocular, va aumentando poquito a poco las paredes del globo ocular, pero lo que lesiona es la parte más sensible, la parte que está más escondida y que es más sensible a estos cambios de presión, que son la capa de fibras del nervio óptico, ¿vale? Aquí hay un esquema un poquito de cómo se va produciendo el humor acuoso en la parte posterior, la cámara posterior del ojo. Allí lo vemos, se está produciendo el humor acuoso, pero a veces lo que pasa es que se cierra el trabéculum y no puede salir. Esto es una explicación un poquito más científica de la que yo le digo a mis pacientes, pero es importante un poco que ellos tengan esa visión, que sepamos transmitir esto para que ellos lo entiendan de forma gráfica. Y yo se lo explico así como un balón que vamos hinchando poquito a poco, que no se va rompiendo, pero que va lesionando, afinando las paredes y lesionando esta parte tan sensible de la retina que es el nervio óptico. No solo va a haber una lesión estructural, vamos a perder capa de fibras del nervio óptico, sino que se va a trasladar a una lesión funcional para el paciente. Va a haber una pérdida progresiva del campo visual desde la zona más periférica. Esto es importante que lo sepamos porque muchos pacientes, como ya son mayores, tienen cataratas, no se dan cuenta de esta pérdida visual progresiva del campo visual, no de la parte central, que sería la afectación de la degeneración macular, sino del campo visual. De forma que si esta es la imagen que nosotros podemos ver de una fotografía que nosotros podemos ver que no tenemos afectación glaucomatosa, un paciente glaucomatoso vería solo esa parte central. Y yo sé, como colaboradora de los pacientes de la ONCE, que es tan importante tener buena visión central, que la mácula esté bien y que tengamos buena visión central, como que tengamos buena visión periférica, porque si no tenemos visión periférica vamos a ver esto solo, ¿vale? Si hay una esquina superior de un mueble de cocina, se van a dar en el mueble de cocina. Si debajo del suelo hay un escalón, se van a tropezar con el escalón. Para hacer una vida normal tenemos que tener tanto la visión central como la periférica. Y hay mucha gente que viene a la ONCE y me dice, doctora, el vendedor de la ONCE ve perfectamente, me da el cambio exacto, está viendo perfectamente. Digo, puede ser que tenga una buena visión central, pero que el campo visual esté muy restringido y que esté por debajo de los 10 grados centrales, que es lo que valoramos para afiliación en la ONCE. Entonces, la visión central es importante, la visión periférica también lo es. Salen objetos, no podemos conducir, coches salen por las orillas y la visión central es importante, la visión periférica que se pierde en estos pacientes y que es irreversible también lo es. O sea, hay una alteración estructural que se va a corresponder con una alteración funcional en el campo visual en nuestros pacientes. Y lo más importante es que clínicamente estos pacientes, a no ser que sea un glaucoma agudo, que son un porcentaje muy pequeño de los glaucomas, estamos hablando en general del glaucoma crónico simple, no se les va a producir un dolor o no va a producir ojo rojo, algo signos de alarma que hacen que los pacientes vayan al oftalmólogo, al óptico o a la farmacia que tenemos cerca de casa, ¿vale?
Como os he comentado, aquí tenemos una visión de OCT del nervio óptico, que lo que nos hace es valorar la lesión estructural, valora el afinamiento, la reducción de la capa de fibras del nervio óptico en este paciente mío de la consulta, y vemos que este es el ojo derecho, la parte izquierda vuestra es el ojo derecho y esta parte derecha sería el ojo izquierdo, y como vemos en el ojo derecho hay una disminución importante de la capa de fibras del nervio óptico, y se ve ahí en la parte superior, lo vemos en la excavación un poquito más patológica, y en la parte inferior, que nos mide realmente el grosor de capa de fibras del nervio óptico, y vemos que está en valores fuera de la normalidad. Si vemos el ojo izquierdo, si lo valoramos, vemos que aunque hay una disminución en esta capa de fibras del nervio óptico, no está por debajo de la normalidad en muchas zonas. En la parte temporal sí que lo está, ¿vale? Y ahí tenemos un quesito que está en rojo, hay una disminución importante de la capa de fibras del nervio óptico. Por eso también el ojo es un órgano muy complejo, y aunque esta patología generalmente es bilateral, pues normalmente suele ser asimétrica. Los pacientes vienen con un ojo muy afectado y el otro ojo pues poquito afectado o cercano a la normalidad, y podemos tratarlos y evitar la progresión en estos momentos, ¿vale? Y otra de las características es que el ojo es muy complejo, pero también es muy sabio. ¿Por qué? Porque se van a tener que disminuir mucho la capa de fibras del nervio óptico para que den lesiones campimétricas. O sea, primero se produciría el daño estructural muy avanzado, incluso se tiene que perder más del 40% de los axones de esta segunda neurona de la vía óptica para que se produzcan daños funcionales en nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, de ahí la complejidad del nervio óptico. Esto nos vale pues porque muchas veces podemos, aunque un ojo esté perdido, el otro podemos actuar rápidamente bajando la presión intraocular. La lesión glaucomatosa, ya os he dicho que es por esa pérdida de los axones, y se corresponde, como vemos en estas imágenes, la pérdida axonal se corresponde con una pérdida en el campo visual. Cuando les hacemos el campo visual a los pacientes, pues vemos que más o menos, si la lesión es temporal inferior, pues la vamos a ver su correspondencia en un paciente de la consulta que lo he traído, lo cogí ayer para hacer esta diapositiva. Se corresponde con esta pérdida a nivel superior. Y en este ojo que la pérdida visual es mucho menor, a pesar de que ya también hay afectación en la capa de fibra del nervio óptico, ¿vale? No tengo muchas más cosas que decir, porque creo que mi compañera Lucía va a hablar un poquito del tratamiento farmacológico del glaucoma, pero saber que la primera línea en el tratamiento farmacológico del glaucoma son las prostaglandinas, y yo añadiría sin conservantes. Cuando le ponemos un tratamiento a un paciente relativamente joven, que vamos a estar 20 o 30 años poniéndose una gota en la superficie ocular, vamos a saber que le vamos a cambiar muchas cosas de la superficie. Cuanto mejor y más puro sea el tratamiento, pues que no lleve cloruro de benzalconio, que no lleve conservantes que pueden alterar la lágrima, pues yo creo que va a ser mejor. Entonces yo añadiría que, a pesar de que la primera línea de tratamiento es el glaucoma actualmente, en otras épocas eran los beta bloqueantes cuando yo empecé en la oftalmología, y esto pues es un proceso que va cambiando, ¿no? Ahora nos hablará Lucía de los pros y los contras de todos los tratamientos. Pues yo lo único que añadiría aquí es eso, que la primera línea del tratamiento son las prostaglandinas, y yo a un paciente joven con muchos años de tratamiento pues no le daría conservantes. Y por último, recordar, para llevarnos a casa, que un gesto tan sencillo como tomar la presión intraocular desde vuestras ópticas, porque vais a llevar a mucha mayor parte de la población que un oftalmólogo,
este gesto tan sencillo en la consulta puede prevenir la ceguera por el glaucoma. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que recordar un poquito para llevarnos a casa. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya han comentado de qué trata el glaucoma, ¿no? Yo me voy a centrar directamente en lo que es la farmacoterapia, cómo tratarlo. He puesto solo una diapositiva de introducción, pero vamos a repetir lo mismo que acaban de decir. Se trata de una neuropatía óptica, ¿no? Alteración del nervio óptico. El principal factor de riesgo o de prevalencia es aumento de la presión intraocular, entonces la principal diana farmacológica va a ser disminución de la presión intraocular. Bueno, como ya no voy a dar más datos porque ya lo has contado todo. Para disminuir la presión intraocular, pues tendríamos todos estos tratamientos. Tendríamos 5 opciones. Los bloqueantes beta-adrenérgicos, ¿no? Beta-bloqueantes que hemos comentado, sean los que se usaban principalmente antes. Agonistas adrenérgicos, ¿no? Pero de alfa, ahora lo comento. Agonistas colinérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica y análogos de las prostaglandinas, que son los de primera elección últimamente. Luego, por último, tenemos el tratamiento combinado, que sería cuando elegimos fármacos de diferentes grupos y los combinamos en una única presentación. Vale. El primer grupo serían los bloqueantes beta-adrenérgicos, los beta-bloqueantes que conocemos, ¿no? De forma coloquial. ¿Qué es lo que hacen? Cuando antagonizamos los receptores beta de la noradrenalina, o sea, evitamos que la noradrenalina se una a sus receptores beta, se produce una disminución de la síntesis de AMP cíclico y por tanto una disminución de la formación de humor acuoso. Al disminuir la producción de humor acuoso, disminuimos la presión intraocular. ¿Cuáles son los principales fármacos beta bloqueantes que actúan a nivel ocular? Pues el timolol, principal, el más conocido. Luego tenemos el levobunol, el carteolol, betaxolol. Bueno, entre ellos, principal, resaltar timolol, ¿no? Marca comercial más conocida, cusimolol. Pero como decimos, estos serían los que se usaban antes, pero ya últimamente el uso se ha ido reduciendo, ¿no? Principalmente por sus reacciones adversas. ¿Qué es lo que pasa? Que al actuar sobre receptores beta, tenemos receptores beta a nivel de todo el cuerpo, no solo en el ojo. Entonces, pues, si actuamos sobre receptores beta, a lo mejor del corazón o de los bronquios, vasos sanguíneos, pues pueden producir pues, todos los efectos que se producen a nivel de beta bloqueante, ¿no? Pues disminución de la presión cardíaca, hipotensión, bradicardia, a nivel de los bronquios, broncodilatación, ¿no? Entonces, pues, se producen muchos efectos adversos que serían, ¿no? En vez de actuar solo a nivel ocular, pues actúan a nivel de todo el organismo y obtenemos reacciones que no queremos. Una forma de intentar reducir estas reacciones adversas sería ocluir el conducto nasolagrimal de forma que el fármaco no llegara a la circulación sanguínea, ¿no? Sería intentando que fuera más local, ¿no? Que el efecto sea... Pero bueno, aún así, cada vez el uso de estos bloqueantes beta-adrenérgicos en solitario es menor. Luego veremos que en el tratamiento combinado sí que hay un montón de colirios que llevan timolol como uno de sus componentes. El siguiente grupo serían agonistas alfa-adrenérgicos, que harían lo mismo que los bloqueantes beta-adrenérgicos. Al bloquear los receptores beta de noradrenalina, hacemos lo mismo que si agonizamos, si hacemos efecto agonista sobre los receptores alfa de noradrenalina, ¿vale? Cuando la noradrenalina se une a sus receptores alfa, se produce una disminución de la síntesis de AMP cíclico, lo mismo que cuando bloqueábamos los beta. Por lo tanto, una disminución de la formación del humor acuoso, lo que conlleva una disminución de la presión intraocular. Al final siempre la diana va a ser disminuir el humor acuoso para disminuir la presión intraocular. De estos resaltaríamos principalmente la brimonidina, porque su potencia es mayor que los otros dos y aparte son específicos de los receptores alfa-2, que son los que más nos interesan a nivel ocular, ¿vale? Tenemos receptores alfa-1 y alfa-2, pues los alfa-2 sean los más interesantes a nivel de la presión ocular. He puesto algunas marcas comerciales, ¿no? El Brinvera, el Simbrinza, el Alfagan, ¿no? Que son los más conocidos. Y como reacción adversa principal, la mayoría de todos los fármacos que vamos a ver para el tratamiento suelen producir picores, conjuntivitis alérgica, molestias a nivel ocular, sobre todo picores. Dermatitis palpebral, ¿no? Estas serían reacciones adversas que vamos a ver que se van a repetir a lo largo de todos los tratamientos. El tercer grupo son los agonistas colinérgicos. Lo que buscamos aquí es aumentar la actividad colinérgica de acetilcolina, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues usando agonistas de los receptores de la acetilcolina. Sabéis que la acetilcolina se puede unir a sus receptores muscarínicos o nicotínicos, ¿no? Principales receptores de acetilcolina.
pues agonizando, produciendo una acción agonista de los receptores de acetilcolina muscarínicos y aparte inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que metaboliza la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina, por acción de la acetilcolinesterasa, se hidroliza, ¿no? y producimos colina por un lado y acetilcoenzimada por otro. Pues si inhibimos la enzima acetilcolinesterasa, aumentamos la concentración de acetilcolina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La acetilcolina participa en la contracción muscular, es el principal neurotransmisor a nivel de la placa motora, ¿no? Cuando se produce una liberación de acetilcolina, se une a sus receptores postsinápticos y se produce la contracción muscular. Normalmente, acetilcolinesterasa la hidroliza y se produce relajación muscular. ¿Qué pasa? Que si utilizamos agonistas de los receptores muscarínicos y aparte inhibimos la acetilcolinesterasa, toda la acción de la acetilcolina se potencia. Entonces, ¿qué se produce? Se produce un aumento de la contracción de la musculatura del músculo ciliar a nivel ocular y por lo tanto se produce se facilita la salida, el flujo, al contraerse el músculo, el humor acuoso puede salir más fácilmente. Entonces pues pasa igual, al disminuir o aumentar el drenaje del humor acuoso, disminuye la presión intraocular. Bueno, esto que sepáis también que como produce contracción muscular, contracción de la pupila, también son mióticos. Y dentro de este grupo solo resaltaría la pilocarpina, pero bueno, su uso pues tampoco está muy extendido. Reacción adversa común a todo, conjuntivitis, alergia, picores. El cuarto grupo serían los inhibidores de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que participa en la secreción de un montón de sustancias a nivel corporal, ¿no? Y una de sus funciones es que participa en la secreción del humor acuoso. Entonces, ¿qué hacemos? Inhibimos la anhidrasa carbónica, se disminuye la producción de humor acuoso y por tanto disminución de la presión intraocular. Dentro de este grupo pues tendríamos la acetazolamida, que se administra vía oral. ¿Qué es lo que pasa? Que al administrarlo vía oral actuaríamos inhibiendo la anhidrasa carbónica a distintos niveles. También si lo administramos vía oral pasa a circulación sistémica, ¿no? Y entonces actúa a todos los niveles del organismo. Entonces siempre obtenemos efectos sistémicos que no queremos, ¿no? Reacciones adversas. Y luego teníamos dentro de este grupo la dorzolamida y brinzolamida, que esas sí que se administran por vía tópica, de forma que disminuiríamos los efectos adversos por acción sistémica. Principales marcas de la primera es el Edemox y de las que sí se usan vía tópica sería el Trusop y el Azov. Reacciones adversas, otra vez, picores, algo de visión borrosa, alergia, conjuntivitis, esto se repite siempre. Y por último, los más usados serían los análogos de las prostaglandinas, ¿no? Estos se llaman los fármacos de nueva generación en el tratamiento del glaucoma y son pues, principales fármacos hipotensores, disminuyen la presión intraocular y por tanto primera elección. Son los más usados con diferencia, serían el latanoprost, que son el salatán y el monoprost, vamos, por lo menos a nivel de farmacia son los que más salen con diferencia. Y luego tendríamos a resaltar travoprost y bimatoprost, que sería trabatán y lumigan, que también salen muchísimo. Esto es una reacción adversa típica que tienen, es que pueden producir cambios a nivel de la coloración del iris. Y como digo, son los que más se usan, con diferencia los que más salen. Y por último, aunque estos, como digo, son los más usados, ¿no? También tenemos lo que se denomina tratamiento combinado, que lo que hacen es pues seleccionar un fármaco de cada grupo. Normalmente siempre, casi todos o todos llevan el timolol, ¿no? Un beta bloqueante, que hemos dicho que el timolol solo ya no se usa, se usaba antes como tratamiento, pero ya solo no se usa, solo se usaría en combinación. Entonces vamos uniendo pues, uno de cada grupo, siempre beta bloqueante, que es timolol, con inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues si se une timolol con brinzolamida, pues tenemos el azarga. Si se une timolol con dorzolamida, pues tenemos el COSOP o el Duocop, que estos también salen, pero como digo, menos que los otros. Los que más, los de la prostaglandina. Otros tratamientos combinados, siempre va timolol, pues con análogos de las prostaglandinas, que son los que más se usan, digo, los que más se usan son ellos solos, pero bueno, también tenemos esto en combinación, timolol con latanoprost, que tenemos el fixaprost, el timolol con bimatoprost, que sería el Ganfor, y el timolol con travoprost, que es el Duotrav. Y los últimos son estos, que sería también metabloqueante, timolol, con agonista adrenérgico, con la brimonidina, que sería el Convigan. Estos serían los tratamientos combinados. Pero bueno, resaltar, los que más se usan, análogos de prostaglandina. Y con esto creo que... bueno, sí, decir, ya estos serían los tratamientos, ¿no? Otro punto importante a nivel de farmacia sería las indicaciones que se dan al paciente a la hora de administrarse el tratamiento.
muchas veces no saben que, bueno, pues tienen que lavarse las manos con agua y jabón antes de aplicar el tratamiento, se tiene que limpiar también la zona palpebral, que la persona tiene que inclinar la cabeza hacia atrás, que hay que abrir o bajar el párpado inferior, aplicar la gota y luego mantenerlo cerrado. Bueno, hay algunos que se tienen que agitar, indicar que si se tienen que echar varios colirios, pues lo mejor es que esperen 5 minutos entre uno y otro. Si tienen que administrarse diferentes tratamientos en cada uno de los ojos, pues que se etiqueten los tratamientos para que no haya confusiones. Y bueno, y todo esto lo digo porque uno de los principales problemas del tratamiento antiglaucoma es el incumplimiento. O sea, del 30 al 60% de los pacientes incumplen el tratamiento, lo que supone un fracaso. Entonces tenemos fármacos muy buenos, pero que si no se usan bien o no se cumple la posología, pues no funciona. Entonces, muy importante también, para alcanzar el objetivo terapéutico, pues informar al paciente y enseñarle cómo usar los tratamientos y cómo lo tiene que hacer. Con eso creo que sí que termino. Bueno, buenas tardes. Soy Almudena, aunque muchos ya me conocéis. Voy a hablar sobre las repercusiones visuales del glaucoma y las ayudas visuales y ópticas que podemos darle a nuestros pacientes. Respecto a mi trayectoria profesional, desde el año 2015 que terminé el máster en rehabilitación visual y baja visión, me dedico a la rehabilitación visual en distintas áreas de la visión. Y bueno, pues el fin de mi presentación es que entendáis esta imagen, ¿vale? Esto fue un tuit que se hizo viral hace unos años de un chico ciego, y sabemos que es ciego porque usa el bastón y es miembro de la ONCE. Estaba consultando su teléfono móvil, ¿vale?, en el metro de Barcelona. Y claro, pues para eso lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la baja visión, ¿vale? La definición que dio la OMS dice que es la condición visual que padece una persona con una reducción importante de su visión que no mejora utilizando ni gafas, ni lentes de contacto, ni tratamientos médicos o quirúrgicos, ¿vale? Y la diferencia entre la baja visión y la ceguera es que la ceguera se considera como la pérdida absoluta de visión o percepción de la luz. Para saber cuándo una persona tiene baja visión o ceguera, vamos a atender a su agudeza visual y a su campo visual. Cuando una persona tiene agudeza visual menor a 0,3 y mayor a 0,1, diremos que tiene baja visión. Y si su campo visual es menor o igual a 30 grados, diremos también que es baja visión. En cambio, diremos que ceguera si su agudeza visual es menor o igual de 0,1 y el campo visual es menor o igual al 10%. Aquí tenemos las principales patologías causantes de ceguera en España. Estos son datos de la ONCE actualizados en junio de 2021. Y si nos fijamos bien, vemos que el glaucoma representa el 10% de los afiliados de la ONCE actualmente. Para clasificar las patologías causantes de baja visión, las dividimos en 6 grupos. Y el glaucoma se encontraría en la alteración de campo periférico. Y esta clasificación es importante porque dependiendo del tipo de grupo en el que se encuentre la alteración que va a tener nuestro paciente con baja visión, la intervención que se hará a nivel de rehabilitación visual será diferente. Un paciente que tiene baja visión por glaucoma va a presentar inseguridad para moverse en entornos desconocidos, dificultad para la localización de objetos, también va a tener alteración de la visión del color por la degeneración de las fibras nerviosas y problemas de la lectura. Y todo esto se debe, por lo que ya ha explicado la doctora María Dolores, que el glaucoma lo que hace es una afectación del campo periférico, y eso es lo que nos va a impedir, por ejemplo, cuando esta persona tiene glaucoma y tiene una alteración de su campo visual, va a ser una persona que no va a ser capaz de reconocer objetos que estén fuera del campo visual central. Por eso va a tener esas dificultades para moverse o para localizar objetos y se va a golpear, se va a desorientar, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nosotros nos vamos a la plaza de Cardenal Belluga y vemos esta imagen de la catedral y por ejemplo le decimos, vamos con un compañero que tenga glaucoma, le decimos: ¿te has fijado alguna vez que en la fachada de la catedral
hay una cruz de Caravaca, pues nosotros seremos capaces de ver la fachada y veríamos la cruz de Caravaca. Sin embargo, si él se pone a rastrear la cruz de Caravaca, solo vería esa porción de la visión. Y ojalá que el paciente fuese capaz de tener esa máscara oscura, porque sería consciente de que le falta parte del campo, pero eso no es así. Nuestro paciente lo que va a ver va a ser eso, y no va a saber cuánto más se está perdiendo. Por eso es importante llevar a este paciente a rehabilitación visual, ¿vale? La rehabilitación visual consiste en la adaptación de ayudas específicas, ¿vale?, de baja visión, y el entrenamiento para que sepa usarlas, aparte de optimizar el resto visual. El resto visual es esa poca visión que nos queda, ya sea campo visual o agudeza visual, que le queda al paciente. Eso se considera el resto visual y hay que optimizarlo. Y para hacer un tratamiento de rehabilitación visual hay que tener en cuenta qué objetivos tiene el paciente. Si este paciente lo que quiere es deambular solo por la calle, si este paciente lo que quiere es la lectura, si el paciente lo que quiere es ver la televisión, si el paciente lo que quiere es coger un autobús, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar hablando de las ayudas ópticas. En primer lugar, las que podríamos usar para visión de lejos. Para lejos tenemos principalmente los telescopios, ¿vale?, que lo que hacen es aumentar la imagen del objeto lejano, ¿vale?, y ayuda a mejorar la discriminación. Los telescopios pues pueden estar montados en una gafa o pueden ser manuales. El paciente podría, por ejemplo, estar en la parada de autobús, quiere saber si el autobús que viene es su número, pues se pondría el telescopio y podría discriminar. Respecto para la ayuda óptica para la visión de cerca, hay más variedad. Tendríamos las lupas, ¿vale?, que, bueno, pues como todos sabemos, amplían la imagen y pueden ser manuales o de soporte. Además, también existen las telelupas, ¿vale?, que sería lo que tenemos allí. Y respecto a las lupas de mano de soporte, tendríamos como la de arriba, que es una lupa que no es electrónica, y aquí tendríamos la lupa electrónica. Las ventajas de la lupa electrónica frente a una lupa más convencional es que este tipo de lupas también nos permiten cambiar el contraste, es decir, podríamos poner en lugar de letra negra sobre el fondo blanco, podríamos poner letra blanca sobre el fondo negro. O también podríamos poner, por ejemplo, fondo amarillo y letra negra. Dependiendo de la alteración que tenga nuestro paciente, se encontrará más cómodo y tendrá más facilidad para leer con un contraste u otro. Y eso también nos lo proporciona la telelupa. Otra cosa que tenemos son los microscopios. Los microscopios son gafas, lo que sería la gafa de cerca, pero con una mayor potencia, ¿vale? Y la ventaja frente a las lupas es que nos permiten hacer la tarea podríamos estar haciendo la tarea con las dos manos, ya que llevaríamos puesta la gafa. Y por otro lado tendríamos los telemicroscopios, que son los telescopios, pero modificados para poder usarlo en visión cercana. Y la ventaja frente a los microscopios es que nos da visión a una distancia de trabajo más reducida. Respecto a la rehabilitación visual, una vez que nosotros encontramos la ayuda óptica que necesita nuestro paciente para esa tarea que nos ha dicho que tiene, nosotros tenemos que hacer la rehabilitación. Por ejemplo, si él lo que quería era leer, pues tendremos que entrenar las habilidades lectores. Si lo que nos dijo era que quería, por ejemplo, coger el autobús, pues tendremos que hacer un entrenamiento de la visión lejana, ¿vale? Y siempre recordar que es muy importante en baja visión trabajar la iluminación y la ergonomía, porque va a hacer que los resultados sean aún mucho más óptimos. Y uno de los yo creo que los tratamientos de estrella que tenemos en baja visión son los filtros, ¿vale? Porque cuando tú le pones un filtro a una persona que tiene baja visión, pues normalmente pasa de estar con cara de enfado a poner una sonrisa, porque son pacientes que suelen tener muchos deslumbramientos, falta de contraste, y al usar filtros conseguimos que esos deslumbramientos desaparezcan y el contraste mejore. Vale, y bueno, antes de terminar la charla hay algo que quería deciros porque me parece que es muy importante, y es la implicación psicológica que tiene la baja visión en los pacientes. Pensad que son pacientes, normalmente un paciente con glaucoma, la mayoría van a ser personas que durante su vida han disfrutado de muy buena visión, pero que de repente en un corto periodo de tiempo la perdió, ¿vale? Eso le hace que no pueda hacer su vida normal. Entonces, cuando nosotros tratamos a una persona con baja visión, es muy importante nuestra actitud y tenemos que ser positivos con ellos.
¿vale? Entonces, el éxito de la rehabilitación visual en un paciente con baja visión va a depender principalmente, por supuesto, del paciente, pero uno de los factores más importantes va a ser la situación familiar, y por eso pongo aquí la foto en la que yo estaba tratando a este paciente que estaba acompañado, en este caso era su cuñado, ¿vale? Y quiero que sepáis que el acompañamiento de la familia es uno de los factores determinantes, porque si la familia no lo apoya, lo más seguro es que esta persona tiene la toalla en la rehabilitación, porque no es fácil rehabilitar a una persona con baja visión. Luego, por supuesto, la motivación. Si esta persona está en edad de trabajar, seguramente se encuentre con una motivación para poder volver a sentirse útil y volver a la vida laboral. Y por último, la situación económica, porque bueno, los que estamos en el mundo de la óptica sabemos que la baja visión no suele ser algo económico, suele ser algo que va acompañado de un gran reembolso, pero he de deciros que los pacientes que valoran la intervención y que además tienen la motivación para volver a ver o volver a leer o volver a coger el autobús por sí solo o en fin, lo que quiera hacer o ir al teatro o lo que sea, la situación económica va a ser lo menos importante. Y nada, pues solo deciros que en este caso este paciente no tenía glaucoma, tenía retinosis pigmentaria, pero que es otra enfermedad que afecta al campo visual periférico, ¿vale? Y por eso, como ha dicho la doctora María Dolores, pues es capaz de leer, ¿vale? Pero, sin embargo, pues es una persona que está impedida para hacer una vida normal. Y nada, pues simplemente agradeceros que estéis aquí. Bueno, buenísimas tardes, gracias por venir a vernos esta tarde, gracias Esther por invitarme, muchas gracias, la verdad es que he aprendido un montonazo referente a esta patología, así que os lo agradezco porque soy buenísima, la verdad. Ya me he puesto hasta nervioso para empezar, porque no sé si voy a estar a la altura. A ver, bueno, se ha hablado de tratamiento, de patología o ayuda en el tratamiento, y yo quiero tocar el marco de la prevención, no sin antes darle una relación o una serie de conceptillos básicos que quiero que nos queden claros, ¿de acuerdo? Que van relacionados con el proceso de envejecimiento. Si bien no quiero enrollarme en distintos tipos de definiciones, cuando se habla de envejecimiento hablaríamos de un paso del tiempo, y ese paso del tiempo provoca una serie de cambios fisiológicos, una serie de deterioros celulares, ¿de acuerdo? Como ya habéis visto todo el pedazo de definiciones que hay, y cuando nos fijamos en la nuestra, que es la de la RAE, dice la acción y el efecto de envejecer. Digo, mira, qué bien, cómo se lo han currado, pero es cierto, ¿no? La acción y el efecto de envejecer va provocando que tengamos distintos tipos de lesiones. ¿Por qué explico esto? Quiero establecer una relación entre el estrés oxidativo y el envejecimiento, ¿no? Como factores de riesgo a la hora de padecer este tipo de patología. Si bien una oxidación, ¿no? Es un proceso mediante el cual se produce a ver, que quiero explicarlo desde un punto de vista no tan técnico, a la hora de que vosotros lo expliquéis ya a vuestros pacientes, ¿no? Cuando existe un proceso de oxidación, ¿no? Hay una célula que se ve afectada, hay un ion, ¿no? Y esa célula provoca que otra se oxide, ¿no? Cuando hay un exceso de esta oxidación, se produce lo que se denomina este estrés oxidativo. La oxidación en la naturaleza no siempre tiene que ser perjudicial, ¿no? Ya lo vemos en relaciones de óxido-reducción, en la obtención de energía, las grasas se vuelven rancias, el papel amarillea y la goma pierde elasticidad, ¿de acuerdo? Este estrés oxidativo produce un deterioro celular con la aparición de nuestros amigos los radicales libres. Aquí ya empezamos a ponerle nombre y apellido a estos procesos que van a facilitar que aparezcan, entre otras, este tipo de patologías, ¿de acuerdo? Si bien se habla de que el proceso de envejecimiento hay un deterioro celular y que un exceso de oxidación provoca este deterioro, ya tenemos la relación entre este estrés oxidativo y este envejecimiento por aparición de lo que se denominan los famosos radicales libres.
Los radicales libres los encontramos, pues se pueden liberar en el metabolismo. De hecho, se habla de que cuando hay un exceso incluso de ejercicio físico, puede producir estos radicales libres, ¿de acuerdo? También los tenemos en contaminantes ambientales, en la mala alimentación, en el tabaquismo, alcoholismo, cuando tenemos una situación de estrés muy grande, en los pesticidas que se encuentran en alimentos. Esto es importante a la hora de la elección de los mismos cuando hablemos del tratamiento nutricional. Todos estos radicales libres pues afectan de forma negativa afectan a que esta célula se vaya deteriorando, ¿de acuerdo? Estos radicales libres, bueno, antes de explicar la clasificación, que no me voy a meter mucho, entrarían dentro de nuestra célula provocando una reacción en cadena que haría que se fuera afectando y que fuera deteriorándose. No me quiero meter en tipos de clasificación, dado que es muy extenso. Por ejemplo, pues tendríamos el hidroxilo, que sería uno de los más agresivos, tendríamos incluso el peróxido de hidrógeno, que sería otro de ellos, tendríamos este último, el oxígeno singlete, que es este famoso que aparece, ¿no?, cuando nos vamos a tomar el sol y estamos 26 horas en la playa y estamos, así como se dice mal y pronto, renegríos. Estos radicales libres, pues, tienen la propiedad de oxidar la célula provocando este deterioro. Aquí lo podemos ver en la imagen, ¿no?, que actúa con distintos tipos de reacciones en cadena, uniéndose a electrones desapareados y provocando estas reacciones de deterioro. Aquí veríamos pues, una destrucción de la célula por esta contaminación en cadena, ¿no? Ya relacionados con distintos tipos de patologías y entrando, se le ha encontrado muchísima relación a estos radicales libres pues, con el cáncer, con la arteriosclerosis, con lesiones de radicales libres acumulados. Bueno, hay muchísimas más. La catarata senil se ha visto relación incluso con la diabetes, la hipertensión arterial y, cómo no, bueno, otro gran etcétera de patologías en las que nuestro estrés oxidativo, esta acumulación de radicales libres, pues nos puede afectar. Entre ellas, pues la que estamos tratando hoy, que sería el glaucoma, ¿de acuerdo? Y no se puede hacer nada ante los radicales libres, por Dios. Pues claro, tenemos unas sustancias que son nuestras amigas, ¿no? Tendríamos un antioxidante, que es una sustancia que, como ahí la veis, actúa de defensa, ¿no? No dejaría que el radical libre llegara a nuestra célula y no dejaría que se produjera esta reacción en cadena. A ver, lo que hace es frenar, ¿vale? No quiero que... No es un milagro, tomar antioxidantes no va a provocar que si tenemos que padecer cáncer lo tengamos que padecer u otro tipo de patología. Sí es cierto que lo que hace, en cierto modo, el antioxidante es ayudar a paliar que esta patología pues, aparezca de forma agresiva antes y también puede ayudar mucho a que... A ver, como lo que quiero decir es que no hay ningún tipo de reacciones milagrosas el tomar antioxidantes, pero sí nos puede ayudar bastante. Estos antioxidantes, pues, existen muchos, los tenemos en la naturaleza, si bien, mira esto, no quería yo que fuera tan lento, y como se me han alineado los astros hoy, tendríamos unos exógenos que nos los tomamos por medio que los tomamos por medio de alimentos, y otros que los tendríamos de forma endógena, ¿de acuerdo? Como miras, como famoso, el resveratrol estaría en procesos se ha visto en patologías como el Parkinson, como el Alzheimer, minerales como el zinc, como el selenio, en prevención de facilitar que se potencie nuestro sistema inmune. Aquí tendríais otra clasificación, ¿no?, que serían pues, los reparadores, los eliminadores y los preventivos. Y aquí tendríais otros tantos, ¿no? Lo que quiero centrarme es en los que nos van a ayudar en los procesos de este tipo de patologías. Ahí tendríamos, pues, comenzaríamos con la vitamina C. Siempre que nos vamos a la vitamina C, la cabeza nos va a la naranja y al limón. Pero bueno, existen otros alimentos con mucha más cantidad de vitamina C, como tendríamos el kiwi, como tendríamos el pimiento rojo. También tienen verduras y de hoja ancha, también las tenemos en distintos tipos de frutos secos, los tendríamos en las cerezas, y ahí no aparece en la foto, pero una gran potenciación de vitamina C las tendríamos en las fresas. A la hora de que vosotros las recomendéis, de hecho las fresas las tenemos desde casi diciembre hasta mayo, las podemos consumir básicamente todo el año, y luego ya entraríamos incluso en el melocotón. Frutas y verduras de temporada son las que yo siempre digo que deberíais de aconsejar por el tema de los pesticidas y porque está demostrado que cuando se consumen frutas y verduras de temporada con sus crecimientos naturales, el aprovechamiento de los nutrientes es mucho mayor.
Otro nutriente que también se ha visto relacionado sería la vitamina E. Ahí veis un brócoli, ¿no?, que también se le ha visto relacionado con el concepto de superalimentos, no FIEI, el proceso de superalimentos. Hay muchísimos alimentos que lo encontramos en la naturaleza que se le podrían denominar superalimentos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en este caso, pues, para potenciar los consumos y demás, ya sabéis que el marketing alimentario en muchas ocasiones pues juega malas pasadas. Tendríamos incluso la espinaca, los frutos secos, la yema del huevo, en este caso, legumbres, los famosos omega 3, ¿no? Siempre nos vamos al pescado azul, pero también los tenemos en distintos tipos de legumbres. De hecho, había un dicho, ¿no?, que lo tomaron Dietética sin patrocinadores para el tratamiento de colesterol, que decía que más sardinas y menos estatinas, ¿no? Como está demostrado que los omega 3 también ayudan a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos. Pero bueno, los tenéis, como digo, en frutos secos, en distintos tipos de semillas, los tenéis en nuestros pescados azules. Quizá el salmón sería de los más altos, las sardinas también estarían dentro de los más altos, ya las podéis encontrar incluso en lata, no tenemos por qué procesarlo, incluso ahumado, que es fácil para que la gente, tanto el proceso urinario como la obtención del mismo, lo tengamos todo el año. Luego tendríamos los carotenos, que también actúan como potentes antioxidantes. El más famoso al que siempre nos vamos pues sería a la zanahoria, ¿no? Pero bueno, también los tenemos en los plátanos, también son muy ricas las berenjenas, y también el tipo de pimiento. Estoy defendiendo mucho, como veis, el pimiento, porque es un alimento muy murciano que se le tiene que potenciar. Incluso aquí el albaricoque también tendría bastante que ver, potenciar el consumo de este tipo de productos, pues siendo de la tierra, mejor que mejor. También se ha visto en la luteína, que también es otro antioxidante, como coayudante para la prevención de este tipo de patologías. Los procesos que se les ven, ¿no? Ahí veríamos el aguacate, que también se ha puesto últimamente de moda. Yo lo veo muchísimo en consulta como un alimento casi que milagroso. Es cierto que tiene muy buenas propiedades, pero también tened en cuenta que tiene 180 calorías por cada 100 gramos, o sea, es potencialmente, calóricamente muy alto, porque mucha gente cree que lo come de forma indiscriminada. De hecho, cuando veis aquí, como digo, el marketing alimentario es malísimo. Cuando te ves tantas redes sociales con esas tostadas grandísimas, con aguacate casi doblando la tostada, pues sí, tiene muy buenas propiedades, pero tened cuidado con las calorías que lleva. Tendríamos legumbres también como los guisantes, meteríamos calabacín, hoja verde, hoja ancha, y arriba el kiwi. No sería de la fruta más nuestra, pero sí es cierto que el kiwi en este aspecto es bastante interesante, porque además de tener un buen contenido en luteína, tiene un alto contenido en vitamina C, que también actúa como potente antioxidante. Bueno, sí, lo de la col rizada, aquí también meteríamos, no sé si había oído hablar de otra nueva que hemos importado, que se llama la cale, la col cale, que ahora también se le denomina como otro superalimento. Pues también tenemos las coles de Bruselas, que es de toda la vida del señor, o tenemos las espinacas, que se pueden comer incluso en crudo, aprovechando un contenido vitamínico incluso más potente cuando los procesos no son tan agresivos. El resveratrol no me lo cita como leyendo bibliografía, no me lo está citando de los importantes, pero viendo las investigaciones que hay respecto al resveratrol y a las enfermedades degenerativas como el Parkinson, que han llegado hasta producir un poco de regeneración celular, yo sí lo consideraría interesante como antioxidante para todo este tipo de patologías. Ahí he metido arándanos en la foto y frambuesas, pero es cierto que la uva tiene un muy buen contenido de resveratrol, e incluso el vino tiene más contenido en resveratrol que la uva, pero evidentemente no vamos a recomendar el vino porque no deja de ser una bebida alcohólica. Comen más uvas y ya está. Que bien buenas que están, no dejarnos solo uvas para Nochevieja. ¿Qué tendríamos que evitar desde el punto de vista de nutricional? Pues como siempre se dice, y ya no solo para padecer este tipo de patologías, sino para muchas otras. El consumo de ultraprocesados, de bollerías industriales y métodos de cocinado que sean agresivos. Los métodos de cocinado agresivos, pues una de las cosas que vas a hacer es, tú te coges, como siempre se dice, no aquí todo está justificado, no por el hecho de que tenga que comer o quiera comer coles de Bruselas, las voy a tener que rebozar y freír, porque entonces al fin y al cabo no estamos consiguiendo nada. Esto me recuerda mucho a que cuando intentamos hacer desde el mundo del dietista nutricionista que un niño consuma pescado y te viene la madre y te dice, si mi hijo come pescado,
se come las palitas de merluza rebozadas y demás. Y dices tú, pues es que si es mejor casi que no coma pescado si se está comiendo este invento del demonio rebozado, frito, que coge ya solo una cantidad de aceite brutal. Pues quizás mejor que no tome ese tipo de proteína y que coma esa proteína por otro lado. Pues aquí tendríamos lo mismo. Si estamos usando métodos de cocinado agresivos, al fin y al cabo te va a cargar los antioxidantes, que serían vitaminas, sometiendo a unas temperaturas tan altas. Se recomienda que se cocine al vapor y las que se puedan comer en crudo, que se tomen en crudo para, como digo, mejor aprovechamiento vitamínico. Aunque si el proceso térmico no es muy potente, no se las tiene por qué cargar todas. No paro de explicar lo mismo, pues evitar ultraprocesados, evitar bollerías industriales, pues todo vuelve y nos lleva a nuestra maravillosa dieta mediterránea. Esto es una pirámide de alimentos que le he robado a los compañeros de Andalucía, del CODINAM, en la que establece las pirámides de alimentos van cambiando, existe ahora el plato saludable, rueda de alimentos, etc. Y ahora lo que se está viendo es un acercamiento hacia el consumo de frutas, verduras y alimentos de temporada, alejándonos de estos ultraprocesados, para hacer una alimentación más, además de más equilibrada, pues más sostenible, disminuyendo lo que se habla de lo que se dice de este concepto que sería la huella de carbono. Bueno, antes de terminar, recomendaros pues el consumo de frutas y verduras de temporada, que eso para que los que trabajéis, estéis en óptica, lo podéis recomendar perfectísimamente como profesionales de la salud que sois. Consumir frutas y verduras de temporada, como digo, de supermercados cercanos, porque así nos va a llegar con menos pesticidas, con menos tiempo de conservación en cámara, que hay veces que le hacen tratamientos para conservar más en cámara que pueden afectar a estos nutrientes, a estos antioxidantes. Evitar estos ultraprocesados y bueno, pues llevar a cabo una alimentación sana y equilibrada como la que deberíamos de llevar, tanto como plan preventivo como en estado normal y pacientes sanos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que me he dejado esto encendido. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestra participación. Hemos abordado el tema del glaucoma pues, de forma pues eso, multidisciplinar y creo que ha sido muy favorable para todos, tanto para los pacientes como para nosotros. Quiero si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda que podamos trasladarle a ellos, si no, yo tengo unas cuantas para vosotros. Rafa. He querido entender que entre un 30 y un 60% abandona el tratamiento. Y desde el Servicio Nacional de Salud, ¿qué significa que hay para ese abandono tan grande? Porque tiene que haber un deterioro bastante grande. No tiene por qué ser abandono. Puede ser que luego lo abandone, pero que lo use mal. Bueno, no, el mal uso, que al final va que la mala praxis. Pero el paciente no quiere usarlo mal. Luego vosotros veis un avance más rápido en el glaucoma, me imagino. Yo creo que todas las enfermedades crónicas pues tienen esa posibilidad de abandono o mal uso de fármaco que se está prescribiendo por parte de su oftalmólogo. Y por eso pues siempre hacemos unas revisiones cada 6 meses en los cuales pues vemos la progresión de la enfermedad. Si hay una progresión de esta patología, pues entonces incidimos un poquito en cómo se está haciendo el tratamiento, si lo está llevando bien, si algún día se le olvida, porque esto es fácil, ¿vale? Por eso las cotas han evolucionado de forma que el tratamiento se lo damos una vez al día al paciente. Cuanto mejor, menor es la posología, pues mayor probabilidad que el paciente haga bien el tratamiento. Transmitimos la importancia que tiene el tratamiento y damos mejores fármacos. Yo creo que entre esas dos cositas, pues los pacientes al final realmente están bien cuidados. Siempre hay alguno que va fatal, pero no tiene por qué. Me están diciendo que pongamos el micrófono. Sí, para que se pueda oír bien. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Pues yo le voy a preguntar a María Dolores mientras lo pensáis. Nos has explicado, has hablado de la patología del glaucoma, pero sabemos que hay diferentes tipos de glaucoma. Me interesa saber también cuál es el que bueno, tiene más incidencia o es el que
el que más diagnosticáis, y sobre todo estamos hablando de colirios en cuanto al tratamiento, pero ¿cuándo abordamos de forma quirúrgica, ¿no? ¿Cuándo se aborda el tratamiento de forma quirúrgica? Sí. Normalmente, en la primera parte de la pregunta, ¿cuándo abordamos de forma quirúrgica o cuál es? Perdona, Esther. El tipo de glaucoma más frecuente. El tipo de glaucoma más frecuente es el glaucoma crónico simple, le he dado una pincelada en la charla. El glaucoma agudo es menos frecuente y aparece sobre todo pues, cuando el ojo es más pequeñito. En pacientes hipermétropes tenemos que llevar más cuidado, pero es un glaucoma que tiene ya unos factores menos frecuentes en la naturaleza y suele ser más puntual, da más síntomas, da más signos y hacen que el paciente se acerque al hospital o a su óptica más rápidamente. Entonces se suele tratar de forma más precoz, mientras que el glaucoma crónico simple, que es el glaucoma que produce realmente la ceguera. ¿Por qué? Porque la sintomatología, la clínica que da es muy poquita, si es que da alguna en el paciente. Pueden pasar años sin que el paciente se dé cuenta porque el aumento de la presión no es agudo, entonces con mucho dolor, hiperemia conjuntival, pupilas midriasis, sino que el ojo se va adaptando porque es elástico a ese aumento de la presión. Entonces el paciente podemos decir casi que es asintomático, pero hay una afectación del campo visual que cuando se da cuenta el paciente pues queda al final esos restos visuales de visión central exclusivamente o visión en cañón de escopeta. ¿Vale? Y cuando indicamos un tratamiento quirúrgico, es verdad que la farmacopea ha disminuido la posibilidad de que un paciente nuestro con glaucoma llegue a un tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo está indicado? Pues cuando los tratamientos médicos tópicos no son eficaces. Cuando ya tenemos que acudir a un tercer fármaco de rescate, Lucía ha hablado de tratamientos combinados. Cuando ya tenemos que acudir a un tercer fármaco de rescate, ese es el momento quirúrgico. O sea, no hay que esperar porque cuanto más tratamiento pongamos al paciente, más se va a afectar la superficie ocular, menos efecto le van a hacer también los fármacos que le pongamos y más incumplimiento por parte del paciente. Entonces, cuando ya con dos fármacos, una combinación de doble fármaco, no mejora el paciente, las tensiones no se controlan, disminuye su campo visual, ese es el momento quirúrgico. Pero ya os digo que la farmacopea que tenemos actualmente pues es muy buena y poquitos pacientes, por suerte para ellos, llegan a tener o a necesitar un tratamiento quirúrgico. Precisamente, a colación de su respuesta, te iba a preguntar, Lucía, hablabas del fracaso en la pauta de tratamiento, bueno, por incumplimiento, pero cuando hay un cambio de colirio, por ejemplo, en estos pacientes, ¿cómo se asimila ese cambio y si realmente al final recomienda, bueno, cuáles son los fármacos de segunda acción que suelen enviar, si el primero no... Sí, o sea, normalmente, como hemos dicho, los que más se usan son los de la prostaglandina, ¿no? Monopros, Salatán, todos estos que hemos visto, y normalmente lo que se hace es que ya después, si no funcionan eso, es recurrir a los combinados, que siempre suman el timolol con uno de los del grupo. Cuando se cambia el tratamiento en un paciente, pues normalmente va en función de si mejora o no. O sea, si el paciente ve una mejoría, pues está más optimista, el tratamiento se cumple más y todo va mejor, ¿no? Si se ve que está en la misma situación, pues empiezan a entrar pensamientos negativos, tal, y entonces pues le cuesta más seguirlo, ¿no? Pero vamos, eso sería como cualquier otra patología crónica. Y es lo que comentábamos, siempre que hablamos de una patología crónica, al final como el tratamiento es tan largo, pues a lo mejor el paciente empieza con muchas ganas, con mucha fuerza, pero como tienes que estar pues, de por vida casi, pues al final esa fuerza pues, va disminuyendo, ¿no? Pero vamos, normalmente suele ir bien. Los datos estos de fracaso de tratamiento, vamos, lo he sacado de bibliografía. Que lo he redondeado. Se ha llamado la atención, ¿verdad? Yo creo que es muy alto, es muy elevado. Sí, por eso lo he puesto, porque me sorprendieron a mí también, ¿no? Pero vamos, que he puesto de 30 a 60, pero que era de 28 a 58%, que era una cosa... Pues sí, son los datos. Lo que pasa. Nos has comentado también algo muy curioso en tu presentación, es uno de los efectos secundarios es el cambio del color del iris, me parece, en las prostaglandinas. También hay un efecto secundario que es crecimiento de las pestañas. Uy, pues eso ya, ahí me pilla.
conocemos a un paciente glaucomatoso por las pestañas, porque lo vemos con el pelo cano, la barba cana y unas pestañas negras larguísimas. De hecho, este tratamiento, las prostaglandinas son vasodilatadores, mejoran la microcirculación a nivel periocular y crecen las pestañas. Y esa acción farmacológica, que como con otros fármacos que se han utilizado para otras cosas, se le ha dado una utilidad secundaria porque se ha visto, pues ya hay un medicamento para crecer las pestañas, se llama Latisse, que no es está exclusivamente para las pestañas. Sí, no pero para que el son glaucoma. análogos de las prostaglandinas. Por este Sí, que hay efecto otro- secundario. Claro, otro efecto secundario a lo mejor es la pigmentación en torno al borde del párpado. ¿También es de las prostaglandinas? Sí. Hombre, las prostaglandinas tienen efectos secundarios. Yo no he traído los efectos, pero yo tengo fotos de los pacientes. Disminuyen la grasa periocular y producen unos ojos cadavéricos también, cuando se dan a muy largo plazo. Y sí que es verdad que manchan el reborde. Yo les digo a mis pacientes, porque no todos los pacientes pigmentan igual, que se pongan un poquito de grasita muchas veces, de un tipo de vaselina, alguna cosa, son detalles para decirlo. Sí que se pongan un poquito a estos pacientes que sí que es verdad que irritan las estructuras perioculares, que las pueden pigmentar. Le digo, póngase un poquito de vaselina o tenga un poquito de cuidado, porque muchos son mayores, se echan una gota en el ojo y 5 fuera. Claro. Y 5 fuera. Entonces es normal pues, que eso, que pigmente. Incluso yo he llegado a ver crecimiento de pelo en la caída, en el surco. Porque ya digo, son pacientes muy mayores y están mucho tiempo con el tratamiento y tienen dificultad para utilizar la farmacopea. Voy contigo, Almudena. Queríamos hablar de la rehabilitación, el paciente con glaucoma y la rehabilitación, la ayuda óptica que le vamos a instaurar al paciente. Me gustaría saber en cuánto tiempo, sé que cada paciente tiene un tiempo de recuperación y de adaptación, pero ¿qué tiempo suele ser el previsto para una nueva capacidad visual? Por supuesto, depende del paciente, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, cada tarea tiene su dificultad. Normalmente suelen llevar entre 2-3 sesiones, que suelen ser de 1 hora y media, que ellos vayan cogiendo cierta soltura con el desarrollo, con el desempeño de la tarea. Y luego siempre se le hace un seguimiento, porque muchas veces, a veces es difícil salir de la consulta. Lo ideal sería que muchas veces nos fuésemos con ellos a sus casas, porque claro, a lo mejor tú allí se lo pones de forma muy idílica y lo tienes súper sencillo, pero la realidad es que en casa pues no tiene la mejor iluminación y no caen en la cuenta de quizá ponerse el flexo, aunque tú se lo has insistido, que usen el atril. Entonces, normalmente eso, se hacen 2 o 3 sesiones para que cojan la habilidad, se les deja que lo hagan en su ámbito natural y luego se le va haciendo un seguimiento. Y en función de ese seguimiento se le van dando nuevas pautas. Y bueno, también depende mucho de la edad y también depende de la implicación de la familia. Cuando hay una familia implicada, por muy mayor que sea la persona, suelen haber muy buenos resultados, y cuando falta implicación de la familia, pues normalmente los resultados suelen ser bastante malos. Insisto en eso porque es que el apoyo familiar es súper importante en estos pacientes. Como en los fármacos tenemos un abandono de la ayuda visual tan alta, ese porcentaje tenemos de abandono en la ayuda visual. No, abandono no suele haber. El problema es que suelen directamente no entrar a la rehabilitación. Cuando tú le hablas de que, bueno, ellos por ejemplo, a ver, una persona que tiene baja visión lo que quiere es verlo todo, ¿vale? Entonces tú lo primero que le tienes que explicar es que nos tenemos que poner un objetivo y cada objetivo lo iremos consiguiendo consecutivamente. Empezaremos por el más fácil, iremos hacia el más difícil. Y entonces, bueno, pues normalmente si se meten a saco, y más si ven que está yendo la cosa bien, pero normalmente suele ser o me meto o no me meto.
No, abandono no. A lo mejor no cogen todos los objetivos, a lo mejor tenían 2 o 3 objetivos al principio y luego a lo mejor solo se quedan con uno. Pero abandono no sé, a ver. Muy bien. Luis, quería preguntarte, porque quizá eres el más desconocido, ¿no? ¿Cómo llegan tus pacientes a tu consulta con una historia clínica a lo mejor vinculada a una patología ocular, pero que han llegado a ti para simplemente ponerte en tus manos, ¿no? Y ponerle una nutrición adecuada, y después te han manifestado a lo mejor que haya habido una repercusión positiva en su visión? ¿Eso Sí, te suele pasar? Y generalmente yo me río porque a todos y el 100% de los que han experimentado mejora ocular, todos me dicen lo mismo. Esto es como no manda zanahoria, ¿sabes? Porque siempre se tiene lo de el retinol y demás con la mejora de visión cuando hay otro mundo que es el tipo de consumo. Como es cierto que cuando se ve, y se ve mucho en pacientes con sobrepeso y obesidad, que son muy selectivos con la comida y disminuyen o eliminan ese grupo maravilloso que son las frutas y verduras, cuando empiezan los planes de introducción y empiezan a comer, sí se ven, sí hay, de hecho que sí lo suelen manifestar. Mejora, bueno, en otros muchos tipos de aspectos, pero en la visión también. Lo que pasa es que ellos a donde se van es a otro tipo de nutrientes que no son los que igual luego le han ayudado tanto, pero bueno, sí. Sucede entonces. Y una pregunta para los 4 esta vez, y contestarme quien quiera. ¿Qué opináis sobre estos complejos vitamínicos que hay ahora, estos suplementos alimenticios para mejorar esa retina? ¿Qué opinión os merece? Porque están como muy de moda últimamente. Yo soy una fan absoluta de mejorar la alimentación en lo que se pueda. A todos mis pacientes les recomiendo lo que nos ha comentado el decano de nutrición, es mejorar la alimentación en frutas y verduras, frutas y frutos coloreados, frutos secos y pescados azules. Yo creo que son alimentos que han demostrado que hay un estado oxidativo en el cuerpo y que mejoran ese estado oxidativo y mejoran todos los aspectos del cuerpo, mejoran la visión. Yo no creía mucho hasta que han salido estas pastillas, estos complejos alimenticios que le damos a los pacientes, y realmente vemos, no que cambian totalmente, pero que mantienen un tono, y que en muchos pacientes sí que lo notan porque no comen bien. Yo creo que hay que mejorar el estado desinflamatorio del cuerpo, quiero decir, hay que disminuir el consumo en carnes rojas y productos ultraprocesados y mejorar, como nos ha comentado muy bien, pues eso, el consumo de alimentos de cercanía, alimentos saludables, porque eso es verdad que cambia, pero yo creo que no solo la vista, lo que sabemos es que lo cambia todo. Es que cambia, pues también los cardiólogos lo mandan para el corazón, los dermatólogos para la piel. Se ha visto que el fumar para la piel es malo, pero para el ojo también. Todo lo que aumente la carga de los radicales libres dentro del cuerpo es malo. Como nos ha comentado, no va a favorecer un cáncer que te come una hamburguesa, no. Pero sí que es verdad que estamos en una sociedad que estamos mucho viendo películas americanas y que vemos que todo lo compran hecho, todo es comida muy rápida y el alimento no es crudo, sino que está camuflado. Y nosotros, como mediterráneos que somos, yo creo que hay que favorecer desde los distintos colegios, tanto de ópticos, por supuesto de nutrición y de farmacia, pues este cambio en la alimentación, que no cambiemos nuestra alimentación mediterránea, sino fomentarla. Yo creo totalmente en ello. O sea, que lo sueles recetar también. Yo primero, ves un hábito... mira, si es una mujer, le digo que coma bien, entre nosotros, porque la alimentación menos saludable le gusta más a los varones. O sea, te quiero decir, siempre por mis hijos pues veo que les gustan más las hamburguesas que el pescado. Pues hay que dárselo también, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poquito el ten con ten, hay que llevar ahí un poco de ten con ten. ¿Tenéis alguna pregunta, chicos? Han hablado tan bien que no nos han dejado sin...
Pues igual dentro de los alimentos verdes, te voy a decir, la aloe vera o el extracto de aloe vera se puede consumir en infusión. No te va a ser un sabor de lo más desagradable. A ver, yo lo he probado. No tengo miedo, como nutricionista que soy, como que me dicen, mira, esto se puede hacer de que quieran comer, ya lo he mirado otras veces, no debería hacerlo, pero igual sí se perdona, pero que no tiene un sabor del todo desagradable. Sí, yo creo que cuando habla de efecto de aloe vera posiblemente sea como calmante, como estresante, porque sí tiene ese tipo de propiedades que te pueden ayudar a conseguir quizá una salsa o una ensalada que pudiéramos tomar, pero no en crudo ni aplicado, bueno, aplicado sí, pero no en crudo, no es claro, quiero que tiene un amigo cuando he dicho yo, a ver por dónde me voy yo. Pero yo creo que en una salsita que se le quiera conseguir un poco más interesante se puede usar. Lo voy a probar. Yo tengo una jarabe. Mira. Jarabe de aloe vera y era lo que es el jugo. El jugo, claro, sí que no es desagradable. Sí, y pues sabe, yo qué sé. Aloe vera. Sí. A verde. A verde. Es verdad. Como comer una lechuga, pero líquida. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias de nuevo a vosotros cuatro. Siempre parece que asociamos los políticos con caída de pestañas, ¿no? Sí, la verdad. Vamos, yo no asocio el colirio ninguno con caída de pestañas. Tendrá un problema de blefaritis, que es un problema asociado, ¿sabes? El colirio, ninguno de los que yo conozco se ha asociado a caída de pestañas, pero este en concreto te aseguro que se asocia a crecimiento de las mismas. Se crecen muchas más y muy oscuras. Y más se nota todavía cuando solamente se distila en un ojo. Bueno, que normalmente es bilateral el glaucoma y eso es la ventaja, Esther, pero sí que es verdad, si cuando se distila en un ojo hay que pensarlo y poner este tratamiento. Se nota mucho eso. Cuando a los clientes hay se le toma la tensión y se le incluye. Y el propio cliente dice, no, es por la mañana, voy a venir una tarde, cambia la presión intraocular de la mañana, la tarde, de un día a otro. Sí que tiene un ritmo circadiano al igual que la presión arterial. Va variando un poco, pero no va a tener 22 hoy y mañana va a tener 30. Puede tener 22, 21, 20, 23. O sea, puede variar, pero 1 milímetro o 2 de mercurio, ¿vale? Normalmente hay un ritmo circadiano y a veces hay pacientes que los citamos varias veces al día para ver ese ritmo tensional, pero no varía de forma exponencial de un día a otro. Por eso que os he comentado, como va aumentando tan poquito a poco, los pacientes no notan esa distensión del ojo, no les da sintomatología, ¿sabes? Porque el cambio es muy gradual, pero sí que es verdad que los aparatos de medida no son exactos ninguno y entonces pues puede variar y también porque de forma fisiológica puede variar un poquito a lo largo del día, ¿vale? Sí, que hay un cambio, hay un ritmo circadiano. Sí, que puede cambiar, de la mañana a la tarde puede cambiar. Sí. Imagino que será como la presión arterial, ¿no? Igual que por la mañana la presión arterial suele ser más alta. Un poquito más alta. Esperamos que una persona que tenga hipertensión va a tener hipertensión por la mañana y por la tarde. Efectivamente. Puede variar un punto, pero... De todas formas, esta compañera que nos lo ha comentado, no sé cómo se llama, que nos has comentado que lo que es verdad que los pacientes tienen mucho miedo a la medicación tópica, eso sí que lo vemos. Y es verdad que no tienen miedo a tomar una pastilla y dice para toda la vida, que cuando le dices se va a poner usted un colirio toda la vida. Entonces, no me diga usted eso, doctora, Dios mío, me he hundido. Digo, pues está tomando 20 pastillas, pero hay gente que no asimila eso, echarse una gotita dentro del ojo, ¿sabes? Y entonces pues te dan excusas como esa, pues voy a venir mañana, pero no quiero ir al oftalmólogo, no sé a qué. Muy bien.
Nada más, entonces, insisto, muchísimas gracias a los cuatro y bueno, gracias también a Cajamar por cedernos esta sala estupenda y a vosotros por siempre, por formaros y por dedicarnos a estos momentos que tenemos en medio del día para seguir al día con hoy, por lo menos con el glaucoma. Espero que os haya gustado esta intervención de los cuatro profesionales y nada, nos vemos pronto. Gracias a todos.